Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villarreal y para mí es un placer, por supuesto, estarles acompañando en este análisis que vamos a estar haciendo de las noticias más importantes de esta semana, profundizando un poco, analizando algunos contextos que tal vez no los tenemos tan claros. Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido. Alegre poder compartir con usted, con todas las personas y por supuesto sí hay temas serios que hay que conversarlos, hay que analizar un poco qué es lo que está pasando alrededor de todo el mundo. Ya vamos a ver los temas. Hay de todo un poco, así que quédese con nosotros en esta edición. Saludamos a Angie, que es nuestra compañera que está siempre con redes sociales. Angie, ¿cómo estás? Hola compañeros, muy bien, gracias a Dios y felices de poder estar aquí con todos ustedes en un nuevo episodio. Como ustedes lo comentaban, queremos generar conversación, así que coméntenos qué les parece, los comentarios que tenemos, qué les gustaría tener en un nuevo episodio, que yo voy a estar aquí leyendo sus comentarios en todas las redes sociales. Excelente, Angie. Muchísimas gracias más bien por toda esta información. ¿Y qué le parece, Kevin? Si vamos a ver de inmediato nuestro veamos los temas, la mesa. ¿Le parece? Veamos, ahí está la mesa de conversación. Quiero traerles el primer tema que fue algo que ocurrió esta semana. Queremos hablar un poco más de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, pero el detonante fue un tiroteo que hubo en la iglesia de Lakewood, en la iglesia del pastor Joel Osteen. La persona que hizo el tiroteo tiene unos antecedentes bastante preocupantes. Muy bien, y el siguiente tema que traigo yo es la policía de Londres amenaza a predicadores callejeros con arrestarlos por comentarios homofóbicos. Y también hay otro tema y es que el equipo de baloncesto femenino israelí derrotó a Irlanda. Esto después de que el equipo de Irlanda se negara a darle la mano al inicio del partido. Muy bien, y también Israel rescata a los rehenes israelíes argentinos en un gran asalto. Esos son los temas que tenemos para esta semana. ¿Y qué tal si iniciamos, Jonathan, con el primer tema entonces de una vez? Démosle de una vez inmediato. Vamos a pedirle entonces a los compañeros que coloquen el conteo. Exacto, ahí está. Y lo arrancamos en 3, 2, 1. 5 minutos. Ok, vamos a revisar un poco los antecedentes y por si no se ha enterado, resulta que lastimosamente en la iglesia Lakewood en Houston, Texas, hubo un tiroteo en la iglesia del famoso conocido Joel Osteen. También la dirige Danilo Montero en la parte hispana. Una mujer entra y empieza a disparar contra todas las personas. Dos oficiales que estaban ahí fuera de servicio, pero estaban en el lugar, la logran abatir. O sea, ella muere en ese momento. Lastimosamente, ella llega a hacer ese tiroteo, Jonathan, y esto es grave. Ella llega a hacer ese tiroteo con su hijo de 7 años. El hijo, pues, en el intercambio queda herido en su cabeza de bala y, sigue hospitalizado. Hay otra persona que está herida, no está grave, pero genera preocupación muchas cosas. Entre esas, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero es que esta mujer contaba con antecedentes ya de problemas psicológicos, de enfermedad mental. Ella vivió un problema de agresión con su exmarido y ella incluso ya se había mostrado agresiva, incluso con intentos de asesinato. A pesar de eso, Jonathan, ella tuvo la capacidad, después de esos antecedentes, después de haberse registrado en el sistema todos esos antecedentes, ella tuvo la capacidad de ir a una tienda, comprar un arma y realizar ese tiroteo. Otra cosa que llamó mucho la atención, no sé si qué tanto se relaciona una con la otra, pero ella tenía en un arma escrita la palabra Palestina. Entonces eso llama mucho la atención. También está el otro tema de que decían, ¿es transgénero, no es transgénero? ¿Verdad? Por ahí apareció una agencia de prensa mintiendo, desmintiendo. Lo cierto es que en algún momento ella se identificó o utilizó nombres de hombres para identificarse a ella misma. Son muchos problemas de fondo psicológicos, Jonathan, y a pesar de eso ella puede ir y conseguir un arma. Hay dos temas que en los 5 minutos que tenemos me gustaría abarcar. El primero... Ya gastó la mitad del tiempo. Sí, ya gasté la mitad del tiempo. Pero al final es el tema de cómo están consiguiendo fácil un arma y el otro tema de las iglesias realmente tienen que estar preparadas, particularmente en Estados Unidos, para recibir esto. Entonces, ¿cómo debería prepararse una iglesia para esto? Hubo una buena respuesta de parte de la iglesia Lakewood.
Claro, una excelente respuesta y yo creo que al final, lamentablemente, esto acabó con la vida de la persona y también dejar en estado crítico a su hijo, pero el tema es por qué están atacando las mega iglesias, cuál es el tema que hay de fondo. Yo creo que también hay un tema de publicidad de las cosas que suceden, es decir, si alguien va y hace esto en otro sitio, no es la misma publicidad ni es el mismo mensaje puntual. Hay gente que está totalmente en contra de lo que las iglesias están diciendo. No Y es lo mismo apoyando. atacar una iglesia pequeña que atacar una iglesia grande. Claro. Según dicen, las intenciones eran claramente poder afectar directamente a las personas que estaban en la Claro. plataforma, que era la intención inicial, y esto pudo haber sido peor. Yo creo que en el fondo también es una manera de poder hacer una protesta, nada pacífica, pero es una forma de decir algo con lo que están en contra. Y a mí eso me preocupa porque cada vez más está sucediendo constantemente en los Estados Unidos esta situación. Recién vimos también un tema que hubo con el Super Bowl, que fue bastante complejo y que tampoco Claro. permitió poder resolver. De hecho, eso es algo que ocurrió esta semana y va muy alineado con eso. Siempre se buscan grupos grandes de personas para poder, atacar y para poder, como decía usted, llamar la atención. Ahora, ¿por qué las iglesias? Y llama la atención, por qué tenía esa consigna de Palestina en su arma? O sea, ¿qué relación tiene? Es algo que se investiga todavía. Pero cuando Un usted minuto. ve esos pequeños detalles, da mucho la intención, da mucho la sensación de que esto tiene un trasfondo muy espiritual, muy fuerte espiritualmente hablando. Tiene un trasfondo espiritual en el aspecto de que estamos hablando de alguien que alguien que apoya a Palestina, pero que está atacando una iglesia cristiana. Y para nadie es un secreto, la mayoría de los cristianos, yo esperaría que todos, pero una gran mayoría de los cristianos están apoyando a Israel en el tema de su derecho a defenderse. ¿Me entiende? ¿Cómo se relaciona eso? O sea, hay un trasfondo espiritual muy fuerte y las iglesias tienen que estar atentas a cómo en el ámbito natural se termina atacando a las iglesias por un trasfondo espiritual. No sé si me... Sí, sin duda el ataque tiene que venir desde alguna de estas líneas, pero también creo que es un llamado desde el punto de vista político y social de muy alto Sin tiempo. estándar y que pudo haber matado a muchísima más gente. A mí eso realmente me tiene preocupado porque yo siento que ya Estados Unidos cada vez está en situaciones más complejas y creo que los caminos no están llevando a un proceso de concordia. Pero bueno, eso es parte de lo Así que es. estamos analizando en este momento. ¿Les parece si nos vamos con el siguiente tema, por favor, compañeros? Si me ayudan a ponerlo, por favor. Ahí estamos ya listos. Y en 3, 2, 1, vamos de inmediato. Vamos 5 con el tema minutos. porque la policía en Londres está cada vez siendo menos tolerante con los discursos que se están dando. Recién se publicó un video en las redes sociales donde se puede ver un policía diciendo de manera directa y de manera puntual a una persona que algunas de las cosas que pudiera predicar podrían ser delitos. Yo no comprendo cómo este tipo de predicaciones se pueden convertir en un problema o en un delito, pero bueno, hay leyes penales en Londres y casi que en todo Reino Unido donde hay una prohibición expresa de la manera en la que ustedes pueden presentar sus opiniones. Es decir, lo que no existe es libertad religiosa y no existe la posibilidad de poder tomar la Biblia y predicar lo que la misma Biblia está enseñando. Esta policía en Londres fue muy claro diciendo que la situación estaba, en este caso, saliéndose pues de control y que podría existir un posible caso de un delito, la comisión de un delito, lo cual para mí es peligroso porque el decir algo en contra de ciertos movimientos se convierte en un verdadero problema. Es demasiado agotador ver uno como cristiano que el simple hecho de que alguien intente predicar pueda ser visto como un delito. Y eso es persecución religiosa en su máxima, en su máxima expresión. O sea, es increíble cómo puede ser posible que alguien tenga que cuidarse. Entonces ahora lo que predica, es que no es un discurso político, es lo que predica. Es la manera en la que usted expresa la palabra de Dios y tiene que tener cuidado. No porque, no sé, por decir algo incorrecto, no, sino porque eso puede terminar ofendiendo a alguien y te puede costar que vayas a la cárcel. No tiene sentido que esté ocurriendo esto ahorita en esta época. Y lo peor es que se está acrecentando. ¿Por qué? Porque está creciendo el lobby de la izquierda, el lobby LGBT, donde ahora las autoridades se están poniendo más atención a si uno predica algo ofensivo o no. Y es un poco agotador ver esto, pero es algo que hay que
que hay que denunciarlo y los cristianos definitivamente tienen que ponerse en orden porque esto está ocurriendo y algo está ocurriendo muy seguido en Reino Unido lastimosamente. O sea, lo hemos visto, este no es el primer caso, donde a un predicador se le detiene en media calle por estar predicando y las personas que están ahí sienten que es muy homofóbico el comentario o lo que está predicando. No es la primera vez que sucede, pero lo que preocupa es, primero, en Reino Unido que eso se vaya a alargar, pero lo que preocupa es que eso esté marcando un precedente y llegue aquí a Latinoamérica, donde ahora resulta que ahora aquí en Latinoamérica ya las personas tienen el peligro. Aquí se ha dado, Jonathan, donde hay leyes, proyectos de leyes donde se busca que se castigue, por ejemplo, la famosa terapia de conversión. Sí, que cada vez va peor. Que cada vez peor. Y lo tenemos aquí en Latinoamérica, donde ya se han presentado proyectos de leyes donde usted, el simple hecho de querer explicar cómo la Biblia habla del matrimonio, eso te puede costar cárcel. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener que agarrar esos temas. Ahora, yo me he enterado, nosotros que estamos aquí, nos hemos enterado porque nos llegan correos de diputados, de gente que nos llega y nos dicen, vea, este proyecto de ley se está levantando. Las personas no se están dando cuenta. Y si nosotros no levantamos la voz y no contamos y no explicamos esto y no luchamos y no hablamos contra eso, entonces nos va a poder tomar por sorpresa que estemos predicando y que resulta que llega un oficial y nos dice, ustedes no pueden estar hablando de esto aquí porque esto es un comentario, esto es ofensivo, esto es discurso de odio. Y eso Vamos es a la cárcel. peligrosísimo. Entonces no podemos esperar a que estemos en la máxima consecuencia, no podemos esperar, al menos aquí en Latinoamérica, a que llegue un oficial a bajar un predicador por estar comentando, haciendo una prédica que sea vista como un discurso de odio. Hay que hablarlo ya, y ustedes tienen que hablarlos en las iglesias, tienen que estarlo hablando. A mí me parece que esto es un paso peligroso. Un minuto. Es un paso complicado, que no se puede empezar a dar. Por eso es que hay países donde el tema de conversión y las terapias de conversión no como una obligación, sino como una opción, deben de seguir existiendo. Las personas tienen todo el derecho de utilizar lo que a ellos les parezca mejor para poder ayudar a resolver un problema. Es decir, no debería de haber una persecución hacia alguien quiere tomar el apoyo o el acompañamiento espiritual alrededor de un tema, que es lo que yo creo que aquí realmente es donde está la discusión, y eso a mí me tiene bastante preocupado y creo que lo que tiene que suceder es un cambio completo dentro de la misma mentalidad de los países para no permitir que el progresismo se convierta en lo que esté primando. No está mal, porque esto no es un tema de luchas, hay un doble discurso, ¿verdad? sino es un tema de derechos, y es el derecho tuyo Exacto. a sentirte hombre, mujer, perro, pero el derecho mío también de poder sentir el deseo de atacar o atender cosas de acuerdo a lo que dice, lo que creo que es la Biblia. Sin el famoso doble discurso de la tolerancia, porque entonces yo estoy en la obligación de tolerar tu forma de pensar, Sí. pero no puedo tener yo el mismo derecho de poder defender lo que yo creo como cristiano, que es lo importante. Claro, Pero bueno. completamente de acuerdo. Vamos con Angie, ¿verdad? Para ver un Vamos poco con más del Angie, tema sí. de redes sociales. Angie. No se olviden de mí. Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Vamos a iniciar primeramente con el tema del tiroteo. Tenemos un comentario por acá que nos deja Wanda Vanessa 1, que nos comparte que Dios sane y dé consuelo a estas familias afectadas. Otro comentario es de Lourdes Valverde Deck. Ella nos escribe, esto es el reflejo de cuánto la gente necesita de Jesús. Dios bendiga su iglesia. Y vamos a leer otro comentario con respecto al tema que acabamos de comentar. Tenemos por acá a Nico Montero. Él nos escribe, el enemigo siempre se levantará, es inevitable, pero nunca tendrá la victoria porque la voluntad de Dios se cumplirá y nada ni nadie puede parar su propósito. Que Dios les bendiga grandemente. Dios lo bendiga también a usted, Nico, y gracias a ustedes por estar aquí comentando. Recuerden que aún nos quedan 2 temas más y aquí estoy esperándolos para leerlos pronto. Muy bien, estamos y continuamos saludando a todas las personas que están con nosotros conectados. Kevin. Invitándoles a que comenten. Bueno, les voy a presentar el siguiente tema. Vamos a pedirle a los compañeros que nos pongan el conteo. Ya lo tenemos y arrancamos en 3, 2, 1. 5 minutos. Bueno, a esto hay que hablarlo. Este tema tiene 2 aristas bastante curiosas. La primera es que el equipo de Israel de baloncesto le ganó al equipo de Irlanda del Norte después de que se dieran ciertas situaciones. ¿Cuáles son esas ciertas situaciones? Bueno, la primera es que el equipo de Irlanda decidió o se negó en primera instancia a jugar con Israel.
se negó, no quería por la manera en la que está ocurriendo, por el contexto de guerra, se había negado. Y después, ya cuando deciden, cuando se dan los arreglos, cuando tienen que jugar, porque al fin y al cabo estamos hablando de un juego de clasificatoria para la Eurobasket 2025, resulta que el equipo cuando ya llegan se colocan al frente y las muchachas se colocan para el saludo normal, el famoso saludo de todos los juegos. El equipo de Irlanda se quedó viendo, las ignoró, no hizo absolutamente nada, fue un gesto de no existen y eso fue. Entonces al final el equipo gana. Esa es la noticia básicamente. Se dan muchos comentarios de que el mismo equipo dijo que por el comportamiento del equipo de israelí no iban a participar en diferentes protocolos como es la entrega de regalos entre unos y otros y también el mismo saludo. Jonathan, estamos frente al nazismo moderno. Esto es el nazismo moderno. Y el pensamiento de simplemente menospreciar a alguien en un deporte, algo que se supone que debería ser el deporte, se supone que lo que debe hacer es unir. Y ver cómo alguien aprovecha el deporte para hacer una expresión de desprecio, menosprecio hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel, eso es algo que tiene que alertarse desde ya. ¿Por qué? Porque nosotros vemos lo que está ocurriendo con Hamás. ¿Cómo arrancó lo de Hamás? Con simples expresiones de odio hacia el pueblo de Israel que fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta que terminamos en la masacre del 7 de octubre. Ha estado creciendo, Jonathan, y esta noticia ocurre, este gesto que hizo Irlanda del Norte ocurre justo la misma semana en la que sale un informe donde dice que 2 de cada 3 estadounidenses judíos tienen miedo porque pueden ser víctimas de ataques de antisemitismo. Y han sido víctimas de ataques de antisemitismo a tal punto que incluso ellos ya no visten como judíos, ellos ya no usan la kipá porque tienen miedo a ser atacados. Todo eso está ocurriendo en este momento, no en Israel donde está ocurriendo la guerra, sino en el resto del mundo. A mí me parece en el fondo que no es el mismo... No son las mismas condiciones de lo que ha pasado y ha sucedido en el pasado, que yo no me atrevería incluso ni a acercarlo, por más propaganda y por más que queramos decir que la cosa está muy terrible con lo que ha ocurrido con Israel y el ataque, porque son completamente otros contextos. Hoy vemos un Israel con su tierra, con su Estado, formados y con la capacidad de defenderse. Lo que pasa es que puede estar pasando el mismo efecto que hay cuando alguien hace bullying o el mismo efecto cuando alguien ha estado oprimido y deja de estar oprimido. Los árabes pasan atacando a Israel y Israel ha estado tratando de no reaccionar. Cuando ya sucede esto, lo que existe ya es una reacción inmediata de Israel que va hasta terminar con cualquier rastro amenaza de Hamás. Entonces, esto va a tener muchas muertes, va a tener demasiadas muertes. Esto es algo que va a tener, y yo creo que ya Israel está teniendo el riesgo calculado de lo que va a suceder y del repudio internacional, y que a pesar de los esfuerzos de los judíos ha sido imposible contrarrestar la plataforma mediática tan fuerte que está sucediendo en contra de lo que Israel está haciendo. Entonces a mí en el fondo me parece que no están las condiciones, pero sí me parece que lo que está pasando es peligroso. El contexto no es el mismo. El contexto no es el mismo, yo le entiendo esa parte. Lo que pasa es que si uno no se levanta a preocuparse por esos simples gestos, estamos hablando de no dar la mano en un partido. No dar la mano. ¿Por qué? Por desprecio. De recibir o permitir ese simple gesto es el principio de un odio. Ese es el principio de un odio que puede crecer más y más y más. La persecución contra los judíos se ha estado agravando y lo hemos visto. Hay ataques a nivel de todo el mundo, a nivel de Estados Unidos, como ha crecido, lo decía el informe. Y todo eso surgió no en un contexto de guerra, no en un contexto de Oriente Medio, un contexto de un país de libre expresión de derecho como Estados Unidos. Y esto está ocurriendo en Europa. Entonces, si no nos cuidamos desde ya y no denunciamos estas simples expresiones de odio, puede crecer más y podemos entonces estar en el contexto de guerra porque no nos cuidamos desde ya con estas pequeñas expresiones. Muy bien, vamos con el siguiente tema para seguir hablando de porque los podemos unir en 3, 2, 1.
Estamos listos, ahí está el tema. ¿Me ayudan, compañeros, por favor, para ver dónde está? Ahí está el tema, ahí está el último tema que tenemos, que es los rehenes rescatados. 5 minutos, nos vamos en 3, 2, 1. 5 y minutos. empezamos, porque Israel logró rescatar a 2 rehenes de nacionalidad israelí-argentina en la ciudad de Rafah. Hay que entender que cuando se empieza a atacar la franja de Gaza, muchas personas empiezan a irse hacia una de las zonas donde iba a ser una zona segura, que es el poblado de Rafah. Entonces empezaron, donde ya jamás no pudo seguir sosteniendo y donde los civiles también se iban, que estaban puestos ahí a la fuerza en hospitales, teniendo campos de batalla para atacar a Israel, se van para la ciudad de Rafah, que está más o menos como unas 2 horas, una hora y media, 2 horas de donde está la franja, y de un lugar donde habían 250,000 personas. Esa era la cantidad de personas que hay. Hoy la cantidad de personas que hay son casi 2,5 millones de todo el desplazamiento que ha habido. Ha habido anuncios, Israel ha ido a avisar que va a estar atacando y que va a estar bombardeando, y lo ha hecho de manera efectiva y eficiente, con muchas vidas de por medio, pero también recuperando la vida de estos 2 rehenes. La gente de ahí está siendo tomada por Hamas. Las personas no entienden eso a nivel internacional. Hamas tiene a la gente en la ciudad de Rafah porque es el último lugar donde pueden estar. En el momento que Israel termine con lo que hay que hacer, que es acabar con Hamas en esta zona, va a poder resolver y acabarse esta guerra. Israel está a un punto de poder acabar con Hamas. No va a echarse para atrás. En este preciso momento no se va a echar para atrás. Y también hay otro tema, la comunidad internacional está insistiendo que no lo hagan, ya van casi 69 muertos más o menos en esta zona, pero insisten en que no lo hagan, pero es muy complejo decirle a Israel hoy que no ataque el último bastión. Quitemos los 2,5 millones de personas, quitemos el dolor que causa la guerra, que ya de por sí no podemos hacer nada. Si estás en una batalla y te falta de ganar solo un último eslabón, ¿vas a retirarte o no te vas a retirar? No, y mucho menos cuando estás cerca, y mucho menos cuando hay resultados como lo ocurrió con este rescate. Y eso demuestra que realmente Israel está haciendo bien las cosas en el aspecto de está persiguiendo y está encontrando a las personas, porque eso es lo que está haciendo Israel en Gaza, y esto es lo que a la gente le cuesta entender. Si Israel tuviera a los rehenes, entonces Israel podría negociar el tema. Lo que pasa es que jamás se ha negado a dar a los rehenes. Y entonces eso es lo que la gente pregunta. De hecho, los mismos órganos internacionales han dicho, esta guerra se acaba con el simple hecho de que el grupo terrorista Hamas se retire, pero no lo ha hecho. No, y va a seguir funcionando. Y ellos están ahí tomando. Entonces, lo que Israel quiere hacer y debe hacer desde un punto de vista táctico es que no quede ni el recuerdo de Hamas. El problema es que en este momento ya Israel tiene encima un peso muy grande de muchas muertes de camino y le queda esta parte final. ¿Qué es lo que sucede? Yo no veo a ningún medio hablar de las atrocidades de lo que está haciendo Hamas con las personas en Palestina. No hay medios de comunicación. Nosotros, algunos otros medios más que se tratan de desacreditar. El único discurso aquí es, hay tantos muertos por Israel, hay tanta gente afectada, pero ¿por qué está sucediendo? Nada justifica la agresión. Yo lo tengo claro, nada justifica la guerra, somos gente pacifista, pero la pregunta del millón es ¿por qué nadie está preguntando por qué la gente de Hamas tiene ahora tomado Rafah? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? Me hace recordar lo que había hecho Bukele cuando inició toda la guerra, y él decía, así como nosotros tuvimos que eliminar a los maras de nuestro país, así tenía que haber hecho Palestina, eliminar a Hamas, porque eso es gente que está dañando al mismo pueblo palestino, y eso es lo que la gente no entiende. Hamas es un grupo que perjudica al mundo árabe, perjudica a los palestinos, y lastimosamente el gobierno palestino, Mahmoud Abbas, no lo logró hacer, no logró controlar esa zona, no logró controlar Gaza. El grupo creció, y entonces ahora tiene que ser Israel el que tiene que hacerlo por seguridad propia, que Israel tiene que ir y acabar con este grupo terrorista. Y ahí es donde vamos al verdadero tema alrededor de esto. Israel va no solo a pasar y a ganar este conflicto, que ha ido reiterando un poco, bajando un poco la fuerza por la presión también internacional, pero vemos ahorita como Jordania, como Qatar, como muchos países están haciendo el trabajo de Hamas, porque es el trabajo de Hamas, es tratar de que la gente de Hamas no quede totalmente exterminada. Esta es mi opinión personal, pero ahora tenemos otro gran problema, más allá de lo que vayan a hacer con la intervención de otros países alrededor, y es en este conflicto en el que se encuentra Israel, tienen que saber
que parte del precio que se va a pagar es el aumento del antisemitismo, es el aumento del odio hacia este país y es el aumento porque los que te odian van a empezar a ver cuando haces lo malo, no cuando haces lo bueno. Claro. No se habla todas las cosas que ha hecho en Gaza Israel, ni todos los trabajos ni los apoyos que Israel hace con esta gente, pero sí se habla de los ataques y se habla de lo que está, porque la noticia lamentablemente es cuando el que es bueno hace algo malo, no cuando el que es malo hace algo bueno. Es el otro frente de batalla del que hemos que hablado se está aquí. perdiendo 30,000 Que lo hemos hablado aquí un montón de veces y hay que seguirlo luchando. Y usted como cristiano, si ama y quiere al pueblo de Israel, debería de meterse en este frente de batalla de mediático, porque definitivamente el discurso que se está dando y por las grandes compañías de medios es lo malo que está haciendo Israel. Sí, está muy complicado. Vamos con Angie para ver más temas. Así es, compañeros. ¿Qué dicen las redes sociales? De inmediato vamos a leer comentarios por acá que tenemos. Vamos a leer los de la noticia sobre el equipo de baloncesto femenino israelí. Tenemos por acá a María Durán de Torres, quien nos comenta: Dios es justo, le da a cada uno lo que merece. Dios continúe bendiciendo grandemente a Israel. Otro comentario es de Víctor Hugo Argüello. Él nos comparte: si supieran que Dios dio una promesa para los que le apoyan a Israel y también para los que odian. Bendeciré a los que te bendigan, pero maldiciré a los que te maldigan. Y compañeros, me queda espacio para un comentario más. Vamos a leer la noticia con respecto a los 2 rehenes rescatados. Tenemos por acá a Adri Rami Jime, quien nos escribe: en oración expresamos gratitud a Dios por la vida de los hombres mencionados y continuamos pidiendo por la liberación de aquellos que aún no han sido rescatados. Parte de los comentarios que ustedes nos dejan por acá. Gracias por estar con nosotros. Recuerde compartir este podcast y recuerde que ustedes pueden visitar todas nuestras redes sociales y si quisieran que nuestros compañeros comenten en algún tema en específico, nos lo pueden dejar anotado y yo les comunico a ellos para que en el próximo podcast pues analicemos temas que ustedes quieren generar conversación. Recuerde que este espacio es para usted. Bueno, Angie, muchísimas gracias por toda esta información y todo lo que está pasando con las redes sociales y toda la información importante. Queremos desde ya invitarlos para que compartan este podcast. Usted nada más busque el botón de compartir. En YouTube es muy sencillo. Puede utilizarlo también en Spotify, que son 2 de las plataformas más importantes, pero muchos de ustedes nos pueden escuchar en Google Podcast, nos pueden escuchar en Apple Podcast. El poder difundir esta información es muy importante, Kevin, para poderlo lograr adecuada y correctamente la difusión que queremos hacer de estos programas. Claro, quiero aprovechar también para hacerle la invitación a las personas, porque todos estos temas nosotros los conversamos aquí y los planteamos y todo, pero también hacerle la invitación a las personas que oren también a partir de estos temas, que utilicen estos temas, que les sirvan de herramienta para discusión, pero que también les sirva para discutir, conversarlo con Dios. Entonces, la invitación de que nosotros planteamos estos temas también, pero saque su tiempito para orar por Israel, para orar por todos los pastores que algunos son perseguidos en Reino Unido, por todas las situaciones que se dan, ¿verdad? Por lo que está sucediendo en Estados Unidos, el tema de los tiroteos es bastante grave lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Presentamos los temas para que usted los converse, los discute, pero también convérselo con Dios en oración, porque definitivamente es algo que tenemos que ir poniéndolo en práctica. Muy bien, hasta aquí llegó Cuenta Regresiva. Kevin y Angie, nos vemos, si Dios lo permite, con más información en 8 días. Dios les bendiga. Bendiciones.